Alergia. Una alergia es en realidad una reacción del sistema inmunitario o una reacción en definitiva exagerada a una determinada sustancia. Podríamos decir que es una hipersensibilidad de algo que no molesta a la mayoría de las personas, que tienen alergia quienes en realidad suelen ser sensibles a más de una cosa, pero puede presentarse en varias maneras, pero esencialmente actúa sobre los tejidos ectodérmicos como el epidermis y las mucosas. Ejemplos de alergia son el polen, los ácaros del polvo, a las esporas de moho, la caspa de animales, los alimentos, las picaduras de insectos y las medicinas, por ejemplo. Pero los conflictos son muy variados y hay que tener claro porque todo nuestro sistema en realidad reacciona, esto es una reacción alérgica, responde a una falsa alarma. O sea, es muy interesante de analizar, porque los conflictos son complejos y hay que tenerlos claro. En general, detrás de la mayoría de las alergias hay un enorme conflicto de separación. Esto es muy importante, una separación muy poderosa. Ya el doctor Hammer, el genio absoluto de este tema, hablaba de la separación de todo punto de vista. Pero fíjense, ese recuerdo de separación puede deberse a una separación definitiva con una persona muerta, con la que no hemos podido hacer el duelo. ¿Por qué en general no hemos podido hacer el duelo? En muchos casos refiere a la separación, miren lo que les voy a decir, con mi propio doble, con mi doble anterior, en muchos casos mi padre, mi abuelo, alguien de una generación anterior del cual yo provengo cuánticamente hablando. Soy doble de alguien. Esto lo pueden analizar perfectamente en nuestro libro El secreto de la inmortalidad. Y no logro hacer el duelo de su muerte cuando sucede. En algunos casos logro hacer el duelo, o me parece que logré hacer el duelo, pero se comienza a disparar de nuevo el dilema del duelo no hecho en un aniversario posterior, a los 10 años, a los 20 años, a veces a los 30. Vuelve este duelo no hecho correctamente. No, en general, en este conflicto de separación o conflictos de memoria, de muerte o de miedo a morir por ese alérgeno de alguna manera vinculado con ese alérgeno. Fíjense, si mis dobles cuánticos o alguien muy cercano murió en vínculo con ese alérgeno, yo tengo miedo a morir vinculado a ese alérgeno, y cuando me lo encuentro en la vida me produce una poderosísima alergia que me alerta de eso. Siempre hay temas muy poderosos si los conflictos no fueron resueltos, si esa separación no está resuelta. En el caso de las alergias, no es necesario que esté presente en el momento el estrés, pero sí el estímulo.
que obviamente puede ser visual, auditivo, olfativo, cinético, gustativo, pero que será ese estímulo el que va a desencadenar la alergia. Esto es muy importante porque la reacción alérgica es la fase de vagotonía, la fase de descanso que sobreviene después de un breve, muy corto recuerdo del alérgeno. Fíjense, como decía Hammer, el conflicto está resuelto, pero aún sin que hubiera habido una separación. Ocurre ese DHS, ese síndrome de Hammer, al encontrarme con el alérgeno. Vamos a ir analizando algunos tipos de alérgeno para que podamos efectuar algunas posibles precisiones que se encontraron para ciertas alergias. Esto es muy importante, fíjense, cuando yo era pequeño tenía alergia y recuerdo que me hicieran varias veces el test de los alérgenos. Un test donde te pinchaban el brazo de un lado y del otro con 20 alérgenos diferentes para poder chequear las reacciones a esas sustancias. Pero siempre tengamos claro que hay que agregarle la separación. Por ejemplo, si la alergia es cutánea, en general hay un conflicto de mucha pena y separación muy poderosa con alguien. Es algo que no está totalmente resuelto, es muy complejo. Cuando yo era pequeño tenía asma y el asma traqueal refiere a una separación asociada a un conflicto de miedo, un susto violento en muchos casos de nuestra vida o de nuestra cuántica. Esto es muy importante, debemos de darnos cuenta. Miren, les voy a hacer una referencia personal. Cuando yo era pequeño tenía asma muy complicada. Ahora yo soy doble de mi madre, que a su vez era doble de su padre porque tenían el mismo nombre. Pero fíjense qué curioso, mi abuelo había tenido problemas serios a nivel pulmonar en la guerra, porque él se había topado en la Primera Guerra con los gases que se utilizaban y quemó sus pulmones con algunos de ellos. Pero miren lo que me sucedía a mí. Cuando yo iba a una casa que teníamos en el campo, en un bello lugar que se llama Villa Serrana, aquí en Uruguay, en las serranías, ingresaba en una casa donde frecuentemente se ponía azufre, se quemaba azufre para alejar insectos y arañas y murciélagos, una cantidad de cosas. Se ponía azufre y cuando yo iba al campo y entraba en esa casa, en general tenía una reacción alérgica poderosa y siempre tenía 1, 2 días, 3 días de asma muy fuerte. Fíjense.
Y obviamente el azufre era uno de los componentes que se utilizaba en los gases letales de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, es interesante darse cuenta cómo son las cosas y cómo reaccionamos muchísimos años, tal vez generaciones después, a los mismos alérgenos. La sinusitis, por ejemplo, en cambio, es un conflicto en general de separación, pero que siempre comprende eso de que esto me huele mal. Miren lo que les digo, el otro sentido, el sentido intuitivo, que está muy vinculado al sentido del olfato, porque cuando decimos esto me huele mal, no necesariamente es olfativo el tema, pero sentimos de alguna manera que algo está mal y esto no está bien, pero lo expresamos de la forma de esto me huele mal, y entonces automáticamente tenemos una reacción a nivel de sinusitis, donde en muchos otros casos hay separación asociada a un determinado hedor del cual no me puedo separar de las memorias de aquel olor, aquel hedor en una circunstancia muy complicada. Está asociado un recuerdo muy poderoso a un olor específico. En otros casos hay gente, por ejemplo, que tiene la conocida fiebre del heno, fíjense, y ahí hay conflictos también de separación, de quién me separé en un establo, en los pajares, en una granja. Hay una separación con memorias que incluyen obviamente heno o que incluyen determinados cereales o determinadas cosechas. Hay un conflicto poderoso que puedo yo tener, por ejemplo, recuerdos fantásticos de una novia o un novio en esas circunstancias de cosecha con el que tuve una separación muy poderosa. Y cuando me encuentro con ese mismo alérgeno, la tengo complicada. Siempre hay conflictos de separación con ese olor pasajero que en la realidad queremos sacarnos de encima porque nos molesta y nos duele de alguna manera. Hay separaciones fuertes, en algunos casos estacionales. Por ejemplo, hay muchísima gente que tiene alergia al polen y a todo este elemento estacional podemos tenerla. Fíjense cómo es esto, de quién me separé en esa época del año en la que están presentes esos alérgenos. Por ahí yo me separé de alguien muy importante en mi vida en la primavera, y como están esos alérgenos presentes, tengo alergia en primavera. El conflicto de separación de su tierra, miren, de la tierra, del país, la ciudad, el territorio, la provincia, etcétera, donde yo solía vivir, es un conflicto de colon que no tiene, miren lo que les digo, es como decíamos en un momento, un colono que no tiene tierras o que se siente fuera de lugar sobre la tierra porque de repente está lejos de lo que era su tierra de origen. Miren lo que les digo,
Pero esto no es solo de esta vida. De repente muchos ancestros fueron de una determinada tierra y yo estoy lejos de esa tierra y expreso a veces ese conflicto en el colon. Otro de los conflictos más poderosos que hay es en relación a la leche o los lácteos, y este está totalmente en relación con el destete que yo he sufrido, en muchos casos de manera cortante y en una cierta tonalidad de dolor y sufrimiento por la separación con la madre. Entonces tengo alergia a los lácteos. Esto es muy importante y es muy interesante de entender. Recuerdo que a mí, por si acaso, me suprimían muchos de los lácteos automáticamente, porque en esa época se estaba estudiando el tema de la alergia y era como una historia que no es posible hacer. Miren, la prevención. Yo escuchaba el otro día a alguien, un político, los políticos se divierten vendiéndonos esas cosas, y en la realidad decía, bueno, nosotros estamos enfocados específicamente a la prevención. Y la prevención en la realidad no existe, porque si pudiéramos saber todo a lo que reaccionamos, podríamos prevenir cosas, pero en la realidad esto en general subconsciente, porque viene desde nuestra cuántica transgeneracional. En muchos casos ni siquiera lo vivimos en esta vida, el problema de fondo, el más poderoso que tenemos. Hay muchísima gente que tiene alergia al sol. Miren, casi nada. Ahora que tenemos ya otra visión de las cosas, fíjense, y que tenemos claro, por ejemplo, que una de las razas de la Tierra, los Pa, son adoradores del sol, ¿verdad? Del sol padre, fíjense, los Pa, el padre del sol padre. Es un conflicto poderoso la alergia al sol, es un conflicto de separación, en general afectiva, física y en muchos casos moral, con el padre o el padre simbólico de alguna manera, padre simbólico, padrastro, a veces abuelos, y el sol. Ahí tenemos alergia al sol. Es un conflicto poderoso de separación, en algunos casos, que se da en un ambiente soleado. Miren, en la playa, en verano, en un cierto desierto o con la presencia de mucho sol. Pero tenemos complicaciones, tal vez si alguna persona nos llevó de vacaciones, alguien, nuestra madre, nuestro padre, etcétera, con mucho sol o a una playa, y ahí tuvimos una separación muy poderosa. Hay otras alergias fuertes y muy frecuentes, como al salitre o a los nitratos, en general, que representan la muerte de la madre, miren, o por considerarla también muerta, o sea, es separación con la madre por muerte o porque para mí está prácticamente muerta. Recuerdo cuando era pequeño también, que mi hermana pisó un avispero y corría desesperada con todas las avispas detrás, pero fíjense lo que simboliza. La alergia a las avispas, otra vez, es separación simbólica con la madre, con el contacto físico. El hecho de perder el contacto físico con la madre es lo que nos produce alergia a las avispas.
Esto es muy importante. Hay otra de las alergias muy comunes, por ejemplo, que es a los gatos. Fíjense, hay gente que tiene una poderosa alergia a los gatos o al pelo de los gatos, y la separación obviamente fue con un gato. Eso está súper claro. Y otra de las separaciones más interesantes y muy complejas, la alergia poderosa que se produce con los ácaros. Miren, cuando tenemos alergia a los ácaros, siempre hay detrás una separación en la cama o una separación por mudanza, debido a una mudanza. Pueden encontrar en nuestros canales algunas separaciones muy interesantes en el colchón que ocurrieron sobre la cama, fíjense, y que la cama tenía algunos ácaros. Nunca más soporto los ácaros, obviamente. En otros casos hay alergias muy complejas a determinadas sustancias químicas. Por ejemplo, es muy común la reacción a la penicilina, pero hay que buscar entonces en nuestra genealogía y mucho más en nuestra cuántica transgeneracional quién tal vez murió en un hospital o por una infección. Entonces tenemos una alergia poderosa a la penicilina o a algunos químicos hospitalarios. En otros casos hay alergia muy poderosa y muy específica a la picadura de insectos en general. Miren lo que les digo. Pero estamos aquí con algo muy interesante, porque la picadura de insectos siempre tiene que ver con el incesto en la genealogía. Pero miren lo que les digo, el incesto en la genealogía no necesariamente tiene que ser físico y real, sino que puede ser simbólico. Por ejemplo, un caso que tuvimos poco atrás de una mujer doble de su padre y de su madre. En realidad era doble de su padre, su madre y su abuela, pero ella estaba viviendo la relación, fíjense, la relación sexual entre sus padres de una manera relativamente compleja, en la medida de que ella era doble de los dos. O sea, podía sentirse como su madre teniendo relaciones con su padre, o sentirse como su padre teniendo relaciones con su madre, algo muy complicado. Al ser a la vez igual a su abuela, también tenía sentimientos maternales hacia su padre difíciles de comprender. Esto es todo muy interesante si avanzamos en general. En muchos casos hay alergia al polvo, ahí hay conflictos de separación que tienen mucho que ver con la muerte. Fíjense lo simbólico, polvo eres y al polvo regresarás, ¿verdad? Eso es conflicto de separación con la muerte o miedo a la muerte en general, conflicto de separación con las mudanzas, porque en las mudanzas se moviliza mucha cosa y hay exceso de polvo. Si yo tuve muchas mudanzas o mudanzas muy complejas en mi vida, obviamente voy a reaccionar de manera poderosa a las mudanzas. Había un caso muy interesante que se repitió enorme cantidad de veces y que refiere a las mudanzas que ocurren después de la muerte súbita de alguien muy importante en mi familia. Muere alguien de forma muy importante
en mi familia, ya sea mi madre, mi padre, y tal vez yo nunca quiero volver a estar en esa casa. Miren lo que les digo, y hay una mudanza, y yo recuerdo las mudanzas como algo muy complejo porque vienen debido a la muerte de alguien importante para mí. En otros casos hay también con las mudanzas, fíjense, alergia a los productos de limpieza, porque es alergia que está de la mano de una mudanza o varias mudanzas. Pero tal vez otra vez una de esas mudanzas fue por una razón afectivamente muy fuerte, por la muerte de alguien. Y los detergentes y los productos de limpieza que se utilizan en las mudanzas y luego de las mudanzas en el nuevo hogar son los que me disparan totalmente una alergia porque recuerdo aquella situación poderosa en mi vida. Otras personas tienen alergia, fíjense, al yodo y en general se dice que se analiza que la presencia de el yodo altera o produce alergias en las separaciones con relación a alguien de la fe judía. Fíjense, por aquello de la yod. Miren, en la realidad es separación de la fe judía y tengo algunos dilemas con el yodo. En otros casos también se asocia a la presencia de abusos, manoseos o violaciones sufridas. Eso es bastante coherente porque en todos los casos sucede porque que las alergias producen una ulceración del ectodermo. Esto es muy importante. Esto es el porqué de las alergias. Fíjense, producen una alteración del ectodermo. En general, creando una mayor superficie de contacto, porque al ulcerarse tenemos más superficie de contacto y con eso se envía en realidad el mensaje subconsciente a nuestra conciencia, a nuestro cerebro, de querer recuperar el contacto con aquello que lo hemos perdido, que nos provoca la alergia. La pérdida de contacto nos provoca la alergia que ulcera nuestro ectodermo, que al ulcerarse tiene más superficie de contacto para intentar recuperar el contacto con esa persona o con eso que hemos perdido.